capítulo 15, versos 1 al 8. El tema de esta mañana es la resurrección de Jesús, una doctrina fundamental y central de la fe cristiana. La resurrección de Jesús, una doctrina fundamental y central de la fe cristiana. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 1 al 8. Nos dice así la palabra del Señor. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Fin de la cita. Oremos al Señor. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros venimos una vez más, estamos delante de tu presencia, Señor, para así ser expuestos a tu palabra. Te suplicamos, Señor, que tú hables a nuestros corazones a través de la exposición de tu palabra en este domingo de celebración, este domingo donde nosotros conmemoramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde tú nos has llamado, Señor, a celebrarlo cada semana del año en este día. Suplicándote, Padre, de que real y efectivamente nosotros podamos levantarnos como esos instrumentos para testificar y hablar al mundo acerca del milagro de la resurrección de Cristo. En medio de voces agoreras que se levantan en contra de este hecho histórico, nosotros podamos mantenernos firmes en esta verdad y proclamar a viva voz de que solamente en Cristo, a través de su vida, obra, muerte y resurrección, hay oportunidad de salvación para todo aquel que viene en arrepentimiento y fe delante de Él. Estamos en tus manos, Señor, glorifícate en medio nuestro en esta mañana. Esto te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. La doctrina de la resurrección física de Jesús ha sido algo que ha sido reconocido por como una doctrina de la Iglesia, como una doctrina fundamental y central de lo que es la fe cristiana. Muchas denominaciones celebran este hecho, este acontecimiento histórico en este día, comenzando desde la iglesia tradicional y la iglesia católica romana, como también la iglesia evangélica. Claro está, mis hermanos, que el Señor nos ha dado un día para nosotros celebrar esto, y no solamente un día del año, sino que también somos llamados a celebrarlo las 52 semanas del año y volver a conmemorar este hecho histórico a través de la celebración de la Santa Cena del Señor. De hecho, la Santa Cena es una conmemoración, es un anuncio de su muerte y de su resurrección hasta que Él venga. Eso es lo que simboliza la muerte, la cena del Señor. Muerte, su cuerpo partido, su sangre derramada, para que nosotros pudiéramos alcanzar por los méritos de Cristo la salvación que solamente se encuentra en Él. Y cuando nosotros hablamos de este hecho histórico, partimos del punto de vista de que todo lo que fue necesario cumplir para que pudiéramos alcanzar salvación, lo obtuvimos de parte de Dios. Que nosotros
Venimos a ser sencillamente esos recipientes de la gracia del Señor. Porque incluso el hecho de yo creer, cuando a mí se me llamó al arrepentimiento, cuando a usted se le llamó al arrepentimiento, ese hecho de usted creer, de usted responder afirmativamente al llamado que se le estaba haciendo de arrepentirse, nos dice el libro de Efesios, que esa fe que nació en nosotros es un don de Dios. Hasta eso. Es decir, que podemos decir que de principio a fin la salvación es del Señor. No de nosotros. No de nosotros. La resurrección de Jesucristo es una doctrina esencial del cristianismo. Pablo nos dice que el evangelio que él les predicó, en este capítulo 15 de Primera de Corintios, el evangelio que él le predicó a los corintios se basó en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y él les dice acá que si los corintios retienen este evangelio, que si ellos creen verdaderamente en este evangelio, entonces serán salvos. Pero eso no es solamente una palabra que fue dicha a ese grupo de creyentes en aquella ciudad de Corinto en el siglo I. Esta es una verdad que ha sido dicha en todas las épocas. Es una verdad que también nosotros en el día de hoy que estamos a 9 de abril del año 2023, también tenemos que seguir recibiendo. También tenemos que seguir reteniendo. También tenemos que seguir creyendo. Si no lo hacemos, entonces no somos salvos. Por este evangelio es que somos salvos. Por esta predicación del evangelio que nos habla acerca de la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es que nosotros somos salvos. Es lo que dice el apóstol en los primeros 2 versículos de Primera de Corintios, que yo le invito a que lo leamos de nuevo, una vez más. Primera de Corintios 15, 1 y 2, dice de la siguiente forma: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Pablo está conectando la verdad de la enseñanza que le ha enseñado, que valga la redundancia, que les ha mostrado, que les ha dado clases a los corintios, conectadas con esta verdad que es el evangelio. Y él comienza a decir que es, en resumidas cuentas, lo que ellos habían recibido de labios del apóstol Pablo. ¿Y qué fueron lo que ellos recibieron? Bueno, lo vemos allí en los siguientes versos, principalmente el verso 3, verso 4 y verso 5. El apóstol Pablo dice: porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Y qué fue lo que él recibió? ¿Y qué fue lo que él les entregó a la iglesia de Corinto? Lo que comienza a enumerar a partir de ahora: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Las escrituras del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que profetizaban acerca de esa muerte sacrificial del Mesías que habría de venir. Conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Cómo dice allí? Conforme a las escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Cefas es el mismo apóstol Pedro, el mismo apóstol Simón, como también le llama el Señor. Entonces Pablo conecta la verdad de la enseñanza de esto que les ha enseñado con la salvación, y les dice, luego dice él, y sigue diciendo a quienes se le apareció más adelante, y dice él que si retenemos esa verdad que él les enseñó
a los Corintios en primera instancia, que nosotros también hemos recibido a través de quedar esta porción de las Escrituras para nosotros, si retenemos esa enseñanza, somos salvos. Eso es lo que nos dice el verso 2. Por el cual también son salvos. ¿Cómo dice? Si retienen, ¿qué cosa? Verso 2. La palabra que les prediqué. Es decir, ¿cuál fue la palabra que les predicó? La doctrina de la resurrección física de Cristo. Eso fue lo que él les predicó. Cristo resucitó. Cristo se levantó de los muertos. Cristo al tercer día se levantó de la tumba. Cristo se levantó luego de haber estado muerto. Luego de haber sido sacrificado, Cristo se levantó triunfante. Cristo venció el poder de la muerte. Cristo vive ahora. La doctrina de la resurrección de Cristo es esencial para la salvación. Para ser salvos tenemos que creer en esta doctrina. El Evangelio es el Evangelio de la muerte y resurrección de Cristo. Está basado en eso. Está basado en eso. Si nosotros no creemos esa doctrina de la resurrección de Cristo, esa doctrina que nos habla acerca de la muerte y resurrección de Cristo, no hay genuina conversión. Si no creemos esto, porque todo está basado en, se lo decía hace un ratito y vuelvo y se lo digo ahora, vida, obra, muerte y resurrección de Cristo. Está todo ligado. No puede haber una cosa sin la otra. Tan fundamental e importante es esto, que la doctrina de la resurrección de Cristo fue una de las doctrinas que acompañó en todo momento la predicación del Evangelio desde sus principios. En nuestros tiempos, en muchas iglesias, eso no se predica acá, en el siglo XXI, en nuestro entorno. No se habla acerca de la doctrina de la muerte y resurrección de Cristo. Pero si nosotros nos vamos a la palabra, y por eso le decía hace un ratito que tenga un lápiz a mano, si nos vamos a las palabras, nos vamos a encontrar que el mensaje que proclamaban estos seguidores de Cristo, estos discípulos, estos apóstoles, luego de que Cristo ascendió a los cielos, ese mensaje que ellos proclamaban siempre iba acompañado de esta doctrina, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Comencemos con el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, verso 29 al 32. Mire cómo dice esta porción. Hermanos, Hechos 2, 29 al 32. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Entonces acá, mis hermanos, el apóstol Pedro, que está dando su primer sermón, está conectando unas escrituras que había hablado y había quedado registrada de David. Incluso Pedro llama a David como un gran patriarca, aquí en el verso 29. Y él toma un pasaje bíblico que nosotros en esta mañana leímos y que el autor humano de ese pasaje bíblico fue el rey David. ¿Cuál fue el pasaje que leímos al inicio de nuestro culto? Salmo 16. Salmo 16. Él está haciendo referencia a ese Salmo 16. Lo está presentando como tal. Lo está diciendo.
Él está diciendo, esto ocurrió, esto va a ser así. Y en aquel entonces los profetas, y aquí también David actuando como profeta, generalmente cuando hablaban alguna palabra se ponían como si ellos eran los que estaban recibiendo esa bendición. Y por eso el rey David dijo, no permitirás, como dice acá, no permitirás que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. No permitirás que tu carne sea corrompida. Tomando David como si fuera él quien iba a recibir ese beneficio. Pero el apóstol Pedro, ¿qué dice allí? Que eso está haciendo referencia a quién. Esa profecía que dijo David, ¿a quién está haciendo referencia? A Jesús, a Jesucristo. A Él es que está haciendo referencia. En ese primer sermón de la iglesia primitiva en Pentecostés, eso ocurrió en Pentecostés, eso que acabamos de leer, la doctrina de la resurrección de Cristo fue parte esencial de la predicación del Evangelio. Pedro lo acompañó allí, lo dijo, esto está haciendo referencia a esto. Esto que dijo David estaba haciendo referencia al Mesías, que habría de venir, que habría de manifestarse, que habría de tomar ese lugar que nosotros nos merecíamos, pero que Él estuvo dispuesto a ocupar ese lugar para que nosotros fuéramos librados de esa condenación eterna. Pero no solamente Pedro, tanto es así que también el apóstol Pablo en Romanos nos dice que creer en la resurrección física de Jesús es esencial para ser salvo. Nadie puede ser salvo sin creer en la resurrección física de Jesús. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos 10, 9. Dice de la siguiente forma: que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Hermanos, así debemos todos nosotros considerar la doctrina de la resurrección de Cristo como una parte esencial del Evangelio y de la predicación de éste. Conforme a esas dos citas bíblicas en Hechos 2 y aquí en Romanos 10, 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón, oiga bien, que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Eso es vital. Es una doctrina vital del cristianismo. Alguien que pone en duda la resurrección de Cristo, esa persona no puede ser la resurrección física de Cristo. La resurrección física de Cristo. Esa persona no puede ser considerada como cristiana. No puede ser considerada como cristiana. ¿Pueden prenderlo algunos abanicos si gustan? Sí. Sí. No puede ser cristiana esa persona, bajo ningún concepto. Entonces, por esa razón, yo soy una persona, una férrea defensora de lo que es la separación entre aquellas iglesias, personas, denominaciones, individuos que niegan que Cristo resucitó físicamente, literalmente, de la tumba, que niegan esto, mis hermanos. Soy una persona que real y efectivamente creo que Dios está llamándonos a nosotros en estos tiempos a proclamar a viva voz
de que Cristo se levantó literalmente, físicamente, de la tumba. ¿Por qué? Porque todavía se levantan algunos grupos llamados dique cristianos y que ponen en duda esos grupos de que Cristo haya resucitado físicamente. Estos grupos dicen, muchos de ellos, que quizás lo que se levantó fue el espíritu, que el cuerpo fue, hasta llegan allí a decir que fue escondido. Hay otros que dicen que lo que vieron los apóstoles y las mujeres que estuvieron allí como testigos presenciales de la resurrección de Cristo, pues fue una imagen, fue una persona similar, pero que Cristo no resucitó físicamente. Una persona que enseña eso no puede ser considerado como cristiano, porque como usted acaba de ver, esto es una doctrina fundamental del cristianismo. Ahora bien, ¿cómo sabemos que Jesús resucitó realmente? ¿Hay una gran diferencia entre la resurrección de Cristo y la resurrección de otras personas en la Biblia? Por ejemplo, y la respuesta corta es sí. Hay una gran diferencia entre la resurrección de Cristo y la resurrección de algunas personas en la Biblia. Por ejemplo, con respecto a Lázaro, todas las personas que estuvieron allí pudieron ver y permaneció con ellos por algún tiempo. Pero ese Lázaro eventualmente volvió a morir. Amén. Volvió a morir. Y así todas las porciones de las Escrituras que vemos que se dio este milagro de resurrección de algún personaje, pues todos ellos eventualmente volvieron a morir. Allí estuvieron, lo pudieron ver, las personas pudieron corroborar que en ese momento él estaba vivo. Estas personas que resucitaron y pudieron testificar de ello. De igual forma, hasta ahí nosotros podemos afirmar que hubieron testigos visuales de la resurrección de Cristo. ¿Quiénes pueden ser testigos visuales de algo? No solamente un testigo visual no es aquel que tiene un conocimiento de algún hecho. A mí me pueden decir, por ejemplo, en el puente Juan Carlos hubo un accidente grandísimo. Y yo puedo venir aquí y decir, hubo un accidente grandísimo. ¿Y cómo usted lo sabe? ¿Usted estuvo ahí? No, no estuve ahí. ¿Y cómo lo sabe? No, porque me lo dijeron. Y esa es algo que está basado en que esa persona me haya dicho una verdad. Pero cuando estamos hablando de un testigo visual, es esa persona que dice, sí, yo vi ese accidente, yo estuve ahí cuando ocurrió y eso fue tremendo. Ya soy un testigo visual porque estuve allí. Entonces, los testigos visuales de la resurrección de Cristo son personas que no recibieron la información de otra persona, sino que lo vieron, valga la redundancia, con sus propios ojos. Es como si alguien le preguntara a Pablo, ¿cómo tú sabes que Jesús resucitó? Y él contestara, yo lo sé porque yo lo escuché decir de Pedro. Ok, ¿y de dónde Pedro sacó eso? Y Pedro diría, yo lo sé porque yo lo vi con mis propios ojos. O que se le preguntara a Juan, Juan, ¿cómo tú sabes que Jesús resucitó? Yo lo vi con mis propios ojos. Andrés, ¿cómo tú sabes que resucitó Jesús? Yo lo vi con mis propios ojos. Tomás, ¿cómo tú sabes que resucitó Jesús? Bueno, al principio yo no lo vi, pero a la siguiente semana yo lo vi con mis propios ojos. Amén. Pero en este caso, mis hermanos, ni siquiera Pablo dice yo lo oí de Pedro, y eso fue algo que lo dije para que usted quizá lo pensara un momento. Pablo no dice acá, en 1 Corintios, que él lo escuchó de Pedro. Pablo nos dice, nosotros creemos en la resurrección de Cristo porque vimos a Jesús resucitado. Eso es lo que dice Pablo en los siguientes versos de aquí de 1 Corintios.
yo soy, a mí se me apareció. A mí se me apareció Jesús. Yo soy el último apóstol. Yo soy un abortivo. Yo no merezco ser llamado apóstol de Jesús porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Por esa razón Pablo podía decir, tenemos conocimiento personal de que eso es así. Y no solamente a mí, sino que también se le apareció a Cefas, es decir, a Pedro. ¿Se acuerdan que le dije hace un ratito que Cefas es Pedro? Y luego dice en el verso 5, 1 Corintios 15, y después a los 12. Y en el verso 6, esto es lo increíble de eso, mis hermanos, que no solamente fue ese grupo de personas con los que Jesús estuvo durante ese ministerio terrenal de 12 personas. No, mis hermanos, ¿qué dice el verso 6? A más de 500 hermanos a la vez. Y Pablo dice, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, ya algunos se habían muerto. Es decir, que son testigos oculares de la resurrección de Cristo, no porque se lo contaron. En aquel entonces no había videos, tampoco ni fotos para verlo. Míralo aquí. Pero sí estaban esos testigos oculares. Y dice el verso 7, después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles. Cuando Pablo está haciendo esa diferencia, Jacobo y luego todos los apóstoles, sabemos que dentro de los apóstoles había un Jacobo. Es decir, no es el mismo Jacobo que está haciendo referencia a Pablo aquí, sino que este Jacobo es el hermano de Jesús. El hermano de Jesús que, ustedes se acuerdan cuando estuvimos hablando en Marcos que fueron a ver a Jesús porque decían de Jesús está fuera de sí, ¿se acuerdan? ¿Ah? Y en ese momento nosotros decíamos que los hermanos dudaban, incluyendo a las hermanas, dudaban de Jesús. Decían en otras palabras que estaba loco, como que estaba desquiciado el hombre. María era la que conservaba esa revelación que había recibido del ángel de que este es el Mesías. Y sabía que, ¿verdad?, algo sobrenatural se había gestado en ella, siendo ella virgen. Pero este Jacobo, mis hermanos, luego de que Jesús resucita, el Señor se le aparece a su hermano, Jacobo. Y este Jacobo es el mismo Jacobo que nosotros leemos en el libro de los Hechos, que fue muerto por Herodes. El hermano de Jesús, que era uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Es decir, este hermano que había dicho cuando Jesús estaba vivo todavía, que estaba fuera de sí y que fueron a buscarlo para llevárselo de nuevo a Nazaret, este Jacobo, cuando ve a Jesús resucitado, a su hermano de crianza, cuando lo ve así, su medio hermano, porque también eran hijos de María, entonces él cree junto a los otros y vino a ser ese líder, ese pastor de la iglesia en Jerusalén y fue de los primeros mártires de esa primera iglesia. Y dice el verso 8, 1 Corintios 15, 8, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ahora bien, mis hermanos, tenemos testigos oculares de la resurrección de Cristo. Pero hay otras evidencias de la resurrección. En primer lugar, mis hermanos, la tumba vacía es una de las pruebas de la resurrección. Pero la tumba vacía no es la única prueba de que Jesús resucitó de los muertos. Es una prueba, pero no es la única. Que la tumba vacía es una prueba de la resurrección, nosotros lo podemos ver por varias razones. Algunos postulan, como les decía hace un rato, que Jesús no había muerto, sino que estaba desmayado. Pero Jesús fue confirmado que estaba muerto. Él no se desmayó, como algunos dicen, y luego se despertó y salió de la cueva. Eso es absurdo. Absurdo. Sus manos estaban horadadas. Sus pies también estaban horadadas. Tenía un hoyo. Él fue azotado hasta el agotamiento. Acuérdense que él fue tomado preso el jueves en la noche y no comió nada hasta el siguiente día y fue azotado, sin alimento, sin descanso, con una herida más adelante, luego de estar crucificado en el costado.
Entonces, ¿cómo es posible haber movido la piedra a Jesús en esas condiciones? Haber burlado la guardia y haber caminado por el pueblo y haber llegado donde estaban los discípulos y esto sin ser visto. ¿Cómo pudo? ¿Cómo ustedes creen que alguien pudo haber hecho eso? Era imposible, mis hermanos. No es lo primero. En segundo lugar, mis hermanos, los discípulos no pudieron robar su cuerpo. No hubieran podido burlar a la guardia que estaba allí. Mover la roca de la cueva hubiera alertado a los guardias, quienes fueron puestos allí ¿con qué fin? Evitar de que robaran el cuerpo. Fueron puestos expresamente para eso. Pero los enemigos tampoco pudieron habérselos robado. ¿Por qué? Tampoco ellos pudieron habérselos robado. Porque esto atentaría contra sus propósitos. ¿Cuál era? Demostrarle a la gente de que Jesús era un impostor, que no se podría levantar de la muerte. Y esa fue la orden que le dieron a los soldados. Vigilen el sepulcro para evitar que se los roben los discípulos. Número 4, mis hermanos, la tumba no estaba vacía. Te dirá, ¿cómo es eso? Que la tumba no estaba vacía. Había ángeles que testificaron que Jesús había resucitado. Estuvieron allí, mis hermanos. No estaba vacía. Estaban allí los ángeles. Mateo nos dice que era un ángel. Otro de los evangelios nos dicen que eran 2 ángeles. Por diferentes, y eso tendría que tener tiempo para explicar por qué en uno dice un ángel, en el otro 2. Pero eso es lo de menos. Había alguien allí que estuvo para testificar de que ya ese cuerpo había resucitado. Usted sabe otra razón por la que la resurrección de Cristo es fiable, es real, sí ocurrió en el tiempo, porque, se lo voy a decir ahora, porque los discípulos no estaban preparados para la resurrección de Jesús. Ellos no estaban preparados para ver a su maestro resucitado. Los grandes apóstoles que caminaron con Jesús por más de 3 años estaban escondiéndose de los judíos. Entonces nadie que se esté escondiendo va a aprovechar a ir a un lugar donde hay guardias y van a robar o van a decir o van a salir a proclamar que Cristo ha resucitado. Si ellos estaban asustados, escondidos. No estaban ellos esperando la resurrección. Las mujeres, mis hermanos, que fueron al sepulcro, no fueron a buscar el cuerpo resucitado de Jesús. Ellos iban con especias para terminar de ungir el proceso de descomposición del cuerpo de Jesús, para ir retardando, mejor dicho, el proceso de descomposición. Iban con esas cosas para encontrarse allí ¿con qué cosa? Con el cuerpo muerto de Jesús. Iban con especias para ungir el cuerpo muerto de Jesús. Entonces, si usted se da cuenta, los discípulos no eran personas crédulas. No eran personas que creían cualquier cosa milagrosa que les contaran. Ellos, como usted y como yo, descansaban en la evidencia. Entonces, esos testigos visuales, esas personas que usted ve, que luego que ven a Jesús, y luego que van al aposento alto, y luego que desciende el Espíritu Santo sobre ellos, esas personas que tuvieron ese cambio radical en cuestión de días, que estuvieron dispuestos a partir de ese momento no a salir huyendo, sino a morir por Cristo, como ocurrió allí, como vemos de ellos, y en la historia lo conocemos también, lo que nos narra la Biblia. Esas personas lo hicieron porque vieron con sus propios ojos al Cristo resucitado. No vieron una imagen, no vieron un fantasma, no vieron un espíritu, no vieron otro cuerpo. Vieron al Cristo resucitado con sus propios ojos físicos. Amén. Jesús resucitó de los muertos. Jesús vive. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto?
¿Qué importancia tiene que Jesús resucitara de entre los muertos? Son varias. En primer lugar, si Jesús resucitó de entre los muertos, nos dice Pablo, el Evangelio es verdadero. Amén. Todo lo que leemos en las Escrituras es verdadero. Si Jesús no resucitó, entonces el Evangelio es falso. El Evangelio es falso. Así de sencillo. Y eso es precisamente lo que el apóstol dice aquí mismo en 1 Corintios, pero en los versos 13 y 14. 1 Corintios 15, léalo conmigo si usted no ha cerrado su Biblia. Verso 13 dice, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Si Cristo no ha resucitado, usted está perdiendo el tiempo en esta mañana en este lugar. Usted está cogiendo calor en vano. Usted es el más digno de lástima si Cristo no ha resucitado. Pero nosotros creemos por el testimonio de los testigos que vieron que Jesús resucitó de los muertos. Creemos por ellos. Entonces, y también a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, las buenas nuevas de salvación son verdaderas. El cristianismo es verdadero. Y si es verdadero, es nuestro deber creerlo. Es nuestro deber proclamarlo. Es nuestro deber vivirlo. ¿Llegó la luz? No. Entonces, todos los que no obedecen al Evangelio, ¿usted sabe qué cosa? Serán condenados. Todos los que no obedecen al Evangelio serán condenados por no creer en el Evangelio del Cristo resucitado. Por esa razón, mis hermanos. Número 2, su resurrección, la de Cristo, demostró su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Aquí mismo, en 1 Corintios, capítulo 15, aquí mismo estamos. Búsquese el verso 54 hasta el 57. Dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fin de la cita. Número 3, su resurrección confirmó que Jesús es Dios. Oiga bien, su resurrección confirmó que Jesús es Dios. Romanos capítulo 1, verso 4, nos dice de la siguiente forma, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Número 4, mis hermanos, su resurrección nos garantiza a nosotros el perdón y la justificación de nuestros pecados. Acuérdense lo que hablábamos hace un ratito cuando leíamos la Confesión de Fe de Westminster. Esta cita bíblica de Romanos, que les voy a presentar ahora, Romanos capítulo 4, versos 24 al 25, es una de las citas que acompañan esta sección de la Confesión de Fe de Westminster, que nos habla acerca de la justificación. Somos justificados a través de esta vida, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos capítulo 4, verso 24, nos dice de la siguiente forma, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra
justificación. Resucitado para nuestra justificación. Y Hebreos 7:25, que nos dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Él está haciendo referencia a Cristo Jesús. Aquellos que se acercan por medio de Él, por medio de Cristo, a Dios. Y vive perpetuamente para interceder por aquellos que se acercan delante del Señor. Mis hermanos, y un hecho bello, precioso y glorioso al cual yo espero encontrar a ustedes también en aquel día, es que su resurrección, la de Cristo, nos garantiza a nosotros nuestra resurrección futura de entre los muertos. La muerte no es el final, mis hermanos. Es el inicio, perfecto. Es el inicio de una vida eterna, libre de los achaques de esta vida, libre de todos los problemas, las injusticias de esta vida, libres de ello. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa es la base, la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la base de nuestra glorificación. Es la base de nuestro estado eterno. Y también, mis hermanos, la resurrección de Cristo es la base de nuestra santificación. ¿Por qué? Porque Romanos 6:4 nos dice que nosotros hemos sido sepultados con Él, con Cristo. Hemos sido sepultados con Cristo por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Eso es la base, mis hermanos. Así como yo espero resucitar, en lo que llegue ese momento en el cual yo resucite de los muertos, en lo que llegue ese momento, el Señor me manda a vivir en santidad. El Señor me manda a vivir apartado del pecado. El Señor me manda a vivir la vida consagrada a Él, en un santo temor y reverencia hacia las cosas de Dios. En lo que llega ese momento, vivo apartado para Dios, vivo consagrado para Dios, vivo dedicado para Dios, vivo buscando su rostro, vivo conociéndole a Él a través de su palabra. Mis hermanos, la resurrección de Cristo es parte del estado de exaltación de Jesucristo. Jesús fue exaltado luego de ser humillado. ¿Se acuerda? Su vida, su nacimiento en un humilde pesebre, mis hermanos. Un lugar que estaba destinado para los animales. ¿Usted cree que era algo limpio, como lo presentan las imágenes en esto cuando llegan los tiempos navideños? Era un sitio, mis hermanos, estos animales se hacen donde sea. Usted no conoce un animal como que sea, no, yo voy al baño a hacer mis necesidades. Estaba allí lleno. Lo que más primaba era el bajo. El mal olor, dice Wendy. Pero también era bajo. Fue lo mismo. Estaba allí, mis hermanos, en aquel lugar, desde ese momento, viviendo humilde y luego siendo castigado, maltratado como un vil delincuente sin haber cometido un solo pecado. Y su muerte como un delincuente, el peor delincuente que podía el peor castigo que podía sufrir un delincuente en aquella época era morir crucificado. Entonces eso es parte de su exaltación. Así como Él se humilló hasta lo sumo, pues así también fue exaltado hasta lo sumo. Y ese es un llamado también para nosotros, que si queremos ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que ser servidores. Tenemos que humillarnos. Es lo que dijo el Señor en Lucas 11:14. Porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humille será engrandecido.
Por tanto, mis hermanos, la humildad es parte de la vida del creyente. Nosotros que celebramos la resurrección de Cristo, nosotros que anhelamos también resucitar y morar con Él, también se nos manda a nosotros a ser personas humildes. Es necesario que usted cultive una vida de gracia en el Señor siendo una persona humilde. Pero la humildad no es algo que usted proclama. Yo siempre he dicho que el que dice yo soy una persona humilde es una persona orgullosa. No es lo que usted proclama, es lo que usted vive, como usted vive para el Señor. Es lo que también le puede llevar a ese estado de exaltación en el futuro, en el tiempo, más adelante. Si Cristo resucitó y nosotros hemos recibido esto, entonces nuestra ciudadanía está en los cielos. Allí también es que debe de estar su corazón, en las cosas del cielo, donde Cristo está sentado. Entonces la invitación es que usted viva por fe y deje de vivir por vista. La invitación es que usted ponga la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Usted tiene que verse como lo que usted es, que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Usa las cosas de este mundo, pero no pongas tu felicidad en las cosas de este mundo. Amén. No trabajes como un fin último de adquirir solamente en esta tierra, sino busca glorificar a Dios mientras estás en esta tierra, con lo que haces. Eso significa también, mis hermanos, que usted debe demostrar que en la práctica que usted ha muerto al pecado, que usted ha muerto al mundo, que usted no pertenece al mundo. Usted es llamado a no vivir cumpliendo los deseos de la carne. Usted es llamado a vivir diferente a como vive el mundo. El camino del mundo no le guía a usted. Usted nada en contra de la corriente. Esa es la invitación. Mis hermanos, por último, alégrate, porque así como Cristo resucitó al final de los tiempos, también nosotros, si hemos creído en esta verdad, si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, si nos hemos entregado por completo al Señor, si el Señor está haciendo esa obra en nosotros, si vivimos la vida delante de la presencia del Señor constantemente en ese temor reverente, en el futuro, no muy lejano, también seremos resucitados con un cuerpo glorioso, como el cuerpo glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La invitación es entonces que vivamos el resto del tiempo que nos queda en esta tierra enfocados en esta gran verdad, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a estar de pie, mis hermanos, y vamos a orar, vamos a clamar al Señor para que nos dé esa gracia de no solamente ser oidores olvidadizos de esta verdad, sino que podamos ser hacedores de su palabra. Estemos de pie.